Hola, muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y saludarlos una vez más, agradeciéndole a Dios nuestro Señor y agradeciéndole a Nelly atrás de cámaras que nos auxilia para que todo esto sea posible. Y adrede del mensaje de hace 8 días, también darle las gracias a todos los hijos y esposos por el cuidado de sus damas en casa, y en particular a mi hija Perita por sus atenciones, cariño y cuidado hacia su madre. Bueno, pues como es nuevo esto de dirigirme a ustedes a través de estos medios, pero sin dejar nuestro estilo y nuestra dinámica como iglesia, y yo con ustedes, ustedes conmigo, y dije primero el burro por delante, yo con ustedes, porque me gusta, ya saben, jugar. Y así que, Abby, Sarita y Lulú, ustedes tres, por favor, mándenme a mi chat de WhatsApp personal una lista de los pecados de sus viejitos de esta semana. Y si está lo suficientemente divertida, pues ya la reenviaré al de la iglesia. Ya saben que es broma, no vayan a empezar a hacer la lista, y sobre todo algunas que son de armas tomar, que luego empezarían. Bueno, el pasaje de hoy día está en Lucas capítulo 8 y es una sección un poco larga, del verso 4 al verso 21, que en las Biblias en edición en español están subtituladas y hacen 3 secciones, pero en realidad es una sola sección, una sola unidad de pensamiento que está tratando todo el asunto del que vamos a hablar. Y verán, es que en estos tiempos he tratado de orientar a mi iglesia para estar bien ubicada con el manejo bíblico y esta situación que estamos viviendo, y les voy a decir por qué. Hay, como es obvio, demasiada información de redes sociales, de noticieros, de YouTube, cadenas de WhatsApp, y es información médica, científica, social, policíaca, de salud, y también están mandando pasajes bíblicos, y algunos que hablan de otros temas se atreven a mencionar sobre la Biblia. Y digo que estoy orientando a mi iglesia porque el manejo de las escrituras tiene que ser un manejo pertinente. La Biblia se interpreta a sí misma, pero como una biblioteca que tiene distintos tomos y cada uno para cualquier disciplina en particular, pues la Biblia hay que saberla abordar, ¿verdad?, para interpretarla de manera adecuada, sobre todo con los pasajes alegóricos, y alegoría es que no está en prosa y que no es literal, sino que presentan figuras del lenguaje. Un ejemplo de eso es una cita que se estuvo manejando esta semana de Apocalipsis, que la manejaron algunos científicos para decir de estos tiempos pronosticados en la Biblia. Y si fuese así, literal, entonces imagínense en el primer capítulo de Apocalipsis la descripción de Jesucristo, que es alegórica, que no puede ser literal, pues en realidad da miedo cuando dice Juan, vi yo al Hijo del Hombre y tenía estas características. Evidentemente es una manera de describir por símbolos el poder y el señorío de Jesús, y así está escrito todo Apocalipsis. Y también literatura del Antiguo Testamento que llamamos apocalíptica porque está escrita en alegoría o figuras del lenguaje. Pero esto es lo que más quiero llamar su atención. Yo en este momento me estoy dirigiendo a ustedes, particularmente a mi congregación. Que esto está en el canal de YouTube y lo pueden ver otras gentes, pues es otro asunto, pero me estoy dirigiendo a mi congregación. Entonces, como sé quiénes están atrás, y por eso bromeé hace rato refiriéndome a 3 hermosas damas de la iglesia jugando con ellas, el que viera esto en 10 años, en 5 años, tendría que hacer un trabajo de interpretación, haciendo el contexto, quién soy, quién es mi iglesia,
a quiénes me dirijo, quiénes son estas 3 damas que mencioné, por qué bromeé con eso de una lista de pecados de sus viejitos, etcétera, etcétera, porque si toman literal lo que yo estoy diciendo en este momento, en 5 años o en 10, u otras personas que vean este video que no pertenecen a mi iglesia y en este presente lo viesen, no entenderían el trasfondo de nuestro quehacer, de nuestra dinámica. Sería algo muy difícil de entender que yo antes de un sermón bromeara con mis gentes como con esto de hazme una lista de pecados de tu esposo. No lo entendería. Capaz que lo toman de manera literal. Con ese sencillo ejemplo, les estoy diciendo que al abordar las escrituras, yo no puedo agarrar un texto y tomarlo literal porque no sé a quién se está dirigiendo, en qué momento se está dirigiendo, en qué circunstancias se está dirigiendo y evidentemente qué tipo de literatura es. Si es lógica, si es alegórica, si son contratos, si son leyes, si es narración, si es poesía, etcétera, 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 para poder hacer un buen trabajo de interpretación. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso oriento y digo, ten cuidado con el manejo de Biblia. Ahora, ¿tú crees que los autores sagrados sabían que su escrito iba a permanecer más allá de sus lectores o de sus oidores? Difícilmente. Un ejemplo de eso es el libro de Job, cuando Job, en su situación de angustia, dice, ¿quién diera porque estas palabras quedaran escritas para siempre? Él está echando un albur, una apuesta, pero no garantiza que fuera así. Entonces, por eso es delicado y pertinente el trabajo bíblico y he orientado a mi congregación. Cuidado con lo que mandan. Y ¿saben qué? Con el respeto debido, aún personas de púlpito y de nombre de iglesias, que pueden estar también mandando estos pasajes, pero como ya dije, como agarrar una pistola y estar disparando al aire sin saber a qué le están dando y haciendo daño con esas balas perdidas, porque es una interpretación incorrecta. El trabajo de interpretación de la Biblia más bien es como un francotirador que sabe exactamente a quién le apunta y cómo le apunta y qué disparo tiene que hacer. Con esa analogía estoy diciendo, hay que saber trabajar Biblia y no estar sacando citas y estar diciendo o augurando que estos tiempos de pandemia estaban pronosticados o que los estamos viviendo, porque ya también lo aclaré, es un castigo divino. El castigo divino quedó en Cristo. Si yo dijera que hoy hay otro tipo de castigos, la cruz de Jesús la hago tan pequeña y su sacrificio tan inútil porque Dios sigue castigando a la humanidad. Y ya todo el juicio quedó en Jesús. Antes de Cristo, sí, había juicios en el Antiguo Testamento a cada rato y eran muy fuertes, pero en Cristo quedó aglutinado todo y ahora lo que espera la humanidad es el regreso de Jesucristo visible y así para estar para siempre con el Señor, los que lo tenemos en el corazón. Con esto, que es necesaria mi introducción, también tengo que decirles que en estos tiempos, pues mucha gente está vacilando y trastabillando en muchas cosas. 2 ejemplos de eso. Antes, días pasados, se decía, tenemos nervios por el virus y sus consecuencias. Últimamente se está diciendo, ahora tenemos miedo, nervios, por los efectos económicos que trae la inmovilización social. Pero un tercer elemento está surgiendo. Estamos incómodos por estar remitidos en casa más tiempo y con los roces propios de quienes vivimos en una casa, habitación y tenemos que estarnos tratando caracteres, maneras de pensar, etcétera. Entonces, hay afectación emocional, ¿sí? Nerviosismo, ansiedad, preocupación, enojo, todo eso como rasgos también de la frustración. En el Facebook, el martes pasado, distinguí de depresión y frustración. Depresión, un asunto más agudo, más clínico, de un carácter de atención mayor y oportuna. La frustración, como esas rachas, predepresión, por lo que acabo de decir, ¿verdad? Estos factores nuevos que estamos viviendo. Pero también
como somos personas integrales, no estamos separadas, las dicotomías o las tricotomías, decir que tenemos adentro un alma o que tenemos un espíritu, son errores históricos, filosóficos, traídos a la doctrina cristiana. El hombre es un ser completo. El alma del hombre es uno mismo. El espíritu del hombre es uno mismo. Por eso la necesidad de resurrección. Si no, imagínense, al morir se va ese fantasmita que hay dentro y luego tener que regresar y volverse a poner esta piel, pues no. Por eso la resurrección en un cuerpo glorificado o la transformación de quienes estemos vivos cuando Jesucristo se manifieste visiblemente por última vez. Todo esto para decir que no estamos fraccionados, sino somos personas completas, de tal manera que también la fe puede tener sus problemas. No solo es salud, economía, familia, emociones, frustraciones, sino la fe puede también empezar a tener afectaciones, porque somos personas integrales, insisto. Y eso no es nuevo, eso es también muy viejo. Resulta, ahora en las clases que estoy dando, también los sábados a las 11 de la mañana por este mes, fuera, por alguno de los factores mencionados, máxime la persecución que estaba encima, la gente renunciaba a la fe. Allá mataban por ser cristiano, así que es entendible. Igual le digo a mis alumnos, cada época histórica y su contexto es tan significativo que si hubiésemos estado nosotros allí, hubiéramos sido iguales, porque es muy fácil juzgar a los personajes históricos en nuestro presente, pero viviendo en una máquina del tiempo su contexto, seguro que hubiéramos actuado igual. Entonces hubo mucha gente que apostató, desertó, y quien podía librarla después de salir con vida del conflicto y querer regresar a la iglesia, su denominación, su nomenclatura era los caídos, caídos, como cuando alguien se cae. Entonces los líderes en las iglesias decían, ¿qué vamos a hacer con los caídos? Y entonces venía una serie de disciplinas para restaurarlos a la fe. Pero lo que iba a decir hace rato y me hace reír, es que una de estas era, los sentaban hasta atrás. He mencionado en las clases cómo era la estructura de las primeras congregaciones. Ahorita no viene al caso meterme ese detalle, solo mencionar que estaban sentados hasta atrás. Entonces, en la reunión, todo mundo sabía que los que ocupaban las últimas sillas o aposentos o en cuclillas, como fuera, pero hasta atrás, eran los acobardados, apóstatas, caídos, que estaban en un proceso de castigo, de regaño, de restauración. Y dejen comentarle mi risa, porque en las congregaciones típicas, ¿a dónde llega a sentarse la gente? Hasta atrás. Y nunca puedo olvidar, y ahora pues lo estoy mencionando, seguro que va a ser también para ti, que cuando veas en una reunión, ahora que regresemos, primero Dios, a la gente que gusta sentarse hasta atrás, te va a venir a la mente, bueno, vamos a decir, los regañados que estaban por volverlos a incorporar a la dinámica y la vida de la iglesia cotidiana, ¿verdad? Pero entonces, el asunto es, ¿cómo te sientes tú hoy? ¿Cómo estás en este momento tú? Mira, quizás me dices, pues acerca de la pandemia, dicen quienes manejan la información oficial que lo máximo se presenta la próxima semana. Si la sociedad se porta bien con las medidas propias y que empezará a descender, estimando que en mayo venga una bajada de contagios para pensar en reiniciar por ahí de junio ciertas actividades. Bueno, pero eso es en cuanto a la salud. En cuanto a la economía, también, ¿cómo vamos a resurgir? ¿Cómo vamos a empezar de vuelta los quehaceres productivos? Con la familia, ¿cómo vamos a quedar después de habernos rozado con estos días?
y con la fe. Yo me he preguntado también, ¿cuántos van a regresar a sus congregaciones? Hablo de la mía en particular. Esperaríamos que regresaran con hambre, con fe, con devoción, pero no habrá uno que otro que en estos días también su fe se haya debilitado. Tratamos por todos los medios de fortalecerla. Perita, como sabe mi congregación, y también tendríamos que saber cuántos estuvieron participando de esto, aunque pueden hacerlo a su tiempo, a su horario. Pero como pastora que es y el tamaño que tiene, ora, pone alabanzas, canta, mandando en el WhatsApp, animando a la gente. Mando yo audios todos los días, excepto lunes, y por las noches una traducción personal de las escrituras, tratando de alentar. Los sábados mi clase al instituto, los domingos el mensaje. O sea que por nosotros no ha quedado, aparte de la intercesión diaria y de las llamadas o los mensajes a las ovejas, cómo estás, cómo te sientes, qué puedo hacer por ti, etcétera. Y sé que algunos también de la congregación hacen eso, porque son líderes natos. Pero igual otros simplemente se han sustraído y están, como dice una canción, ¿no? Estoy en el rincón. Bueno, la canción dice de una cantina, pero acá diríamos estoy en el rincón de la casa, apesadumbrado. Y puede ser que también la fe se complica. Entonces, lo que yo quiero avisar hoy es corregir una frase muy popular por años, dicha, extendida, que la adversidad forma el carácter. Yo la escuché en los entrenamientos deportivos, entrenamientos fuertes. Aguanta, aguanta, esto está formándote, está formando tu carácter. Lo escuché en la escuela con tareas pesadas, ¿sí? Demandadas, ¿sí? Como que cada maestro cree que nada más él da esa materia, es decir, que uno nada más lleva esa materia, que no lleva unos 5 o 6 materias más. En fin, en los trabajos, ¿no? Da lo mejor por el trabajo, te está formando, pero quiero corregir que la adversidad no forma el carácter. De hecho, en algunas cosas lo deforma. Ay, es demasiada presión, me está haciendo mucho daño. Trueno. La adversidad, más bien, adrede de que no forma o que puede deformar, la adversidad muestra quién eres, muestra el carácter. La adversidad te presenta como la persona que realmente eres, sin tapujos, sin mentiras, sin disfraces. En la comodidad, y lo ilustro en una hamaca rica descansando con la brisa así sabroso, pues, ¿qué puedes mostrar? La flojera. Pero es en el huracán, es en el conflicto, es en la lucha, donde uno se destapa y muestra quién es. Obviamente, con el énfasis en el cristianismo. Adrede de lo que te dije, de la iglesia primitiva, y que ha sufrido muchos problemas, y que había cobardes caídos que regresaban a la iglesia, todos chiviados, y los sentaban hasta atrás, los exhibían. Ustedes son rajones, como hablamos, pero había valientes que la adversidad sacaban el coraje, sacaban el apellido, sacaban su esencia, y la adversidad mostraba quiénes eran. La historia universal muestra que también en el transcurso de la vida ha habido distintas manifestaciones parecidas a las que vivimos hoy. Yo le he dicho, es una época histórica contemporánea, pero en la historia, en los siglos V, en el siglo X, en el siglo XIII, en fin, ha habido la peste y ha habido otros fenómenos similares donde la población conocida en Europa era arrasada, era aniquilada. O sea, que como mundo no hemos pasado esto como lo único, ya ha sucedido antes en la vida mundial. Ahora es más conocido porque
tenemos bastante manera de llegar a la información. Pero esto ya ha pasado. Contemporáneamente es nuevo. Algo se pareció hace 10 años con la influenza esta como con nombre de placa H1N1, ¿no? Pero no es nuevo. Hoy sí, contemporáneamente, pero ya había sucedido. Luego entonces de lo que estamos hablando es la adversidad muestra quién eres. Y en el párrafo, pues vamos a acabar de saborearlo. Fíjate, es la famosa parábola del sembrador. Como sabes, no la leo de modo así como viene en la traducción porque te voy a aburrir. Voy al punto y voy agarrándolo tras y comentándotelo. Entonces empieza diciendo que está Jesús con una gran multitud, ¿sí? Y empieza con una parábola. Una parábola quiere decir como un cuento. Es un mensaje al lado de algo. Parábola, para como líneas paralelas, o sea, no tontas, pero para una línea al lado de la otra, ¿sí? Paralelas, para y bola, balo, de arrojar, de te lanzo algo al lado. Entonces, Jesús va a querer enseñar algo y para enseñar lo que quiere enseñar, manda algo al lado, como un cuento, y les platica lo siguiente. Un sembrador se dedica a sembrar y avienta su semilla, porque esa era la costumbre en Oriente, no cava, sino nada más la va arrojando, y la arroja y esta semilla va cayendo en distintos sitios con distintas características. Pero hay una situación, le piden los discípulos en el verso 9, y hay algo en griego que no está en español, que le dicen con angustia le dicen, ¿qué nos estás diciendo? No estamos entendiendo nada. Entonces Jesús les dice algo que va a ser importante, les dice, como hablamos en el verso 10, no a todos les cae el 20. No a todos les cae el 20. Y entonces de verso 11 en adelante continúa y dice, lo que les conté, de esto se trata. Y empieza a decir que la semilla es palabra y que esta palabra cae en distintas zonas con distintas características. Pero todo es con adversidad. Si tú tienes después la curiosidad y lees con detalle los versículos, te vas a dar cuenta que la semilla cae en adversidad. Y hasta podrías decirme, oye, pero el verso 14 dice que también placeres de la vida. Ah, te explico. Como dice en Corintios capítulo 10, no te viene nada que no puedas soportar, y lo explico. Nada ni malo ni bueno. Déjame preguntarte, ¿por qué no tienes la riqueza que tiene Carlos Slim? ¡Ay! Arreglaría mi vida. La descompone. Dios nos da, como dice Proverbios sabiamente, no me das de más para que te olvide, ni me das de menos para que reniegue. El justo equilibrio. Entonces, cuando Corintios 10 dice, no te viene nada que no puedas soportar, te está diciendo el equilibrio. No solo es lo malo, como uno piensa, por eso la adversidad también pueden ser los placeres de la vida, ¿eh? De hecho, mi testimonio, como el de San Agustín de Hipona, en el siglo V, ahora que estamos estudiando en el instituto, uno de sus graves problemas era su vida promiscua para poder entrar en la fe. Eso lo dice en su libro Confesiones. Y mi niño, Checo, cuando era chico, oraba en su media lengua de pequeño, decía, Padre Dios, líbranos del mal y del bien. Y alguno, le caía en gracia la oración. Y yo decía, no, es correcto. Manténnos el justo equilibrio. No la adversidad se refiere solo a lo negativo. También lo muy bueno puede ser un grave problema, porque aquí está diciendo que también eso daña la presencia de la palabra. En fin, dice el 15, pero cae también en buena tierra. Y esta buena tierra son los que con fuerza, hablando de carácter, porque vuelvo a explicarlo una vez más, carácter no es gritar, no es enojarse.
es tan común y lo oigo tanto y ya me aburre, es que tiene un carácter muy fuerte porque es muy gritón, se enoja, pone trompa, avienta la puerta. Eso no es carácter fuerte, eso es histérico, neurótico, menopáusico, colérico y anexas. O sea, se pasa de la cholla. Carácter habla, como bien dice también el libro de los Proverbios, el que se controla a sí mismo, que el que conquista un reino. Carácter, el de Jesucristo, que sabía lo que tenía que hacer, que se enfrentó a Poncio Pilato sin bajar la frente, con la frente erguida, pero no acobardado. Carácter, Mahatma Gandhi, con su revolución, su reforma sin armas, presentándose y diciendo lo que tenía que hacer sin agresión, sin violencia. Ese es carácter. Y aquí lo dice en el verso 15 cuando dice, la que cae en buena tierra, con fuerza, retiene la palabra. Pero necesito el siguiente párrafo para explicarte la palabra, porque dice el siguiente párrafo que nadie va a esconder una luz y que no hay nada oculto que no se vaya a manifestar. Y luego dice el 18, fíjate, y voy a parafrasearlo, qué carácter, qué corazón tienes, porque al que cree que tiene, se le puede quitar lo que cree que tiene. Te explico. Primero te aclaro. Hay dos tipos de palabra y tengo que hacerlo así para ser muy legible. Una es palabra escrita. La otra, y diría yo la verdadera, es la palabra encarnada. Cuando yo te hablo de Jesucristo, te estoy hablando, como dice la carta a los Hebreos, que Dios habló de muchos modos en mucho tiempo a la gente, al mundo, ¿sí? Y dice a través de los profetas que es palabra escrita, ¿sí? Palabra escrita. Pero en estos tiempos, dice, habló a través del Hijo. Y el prólogo de Juan, del Evangelio de Juan, dice que en el principio era la palabra. Y la palabra, continúa el prólogo, se hace carne. Entonces, para que nos entendamos bien, solo hay una palabra de Dios, no hay más, hay una palabra de Dios. Y la palabra de Dios se llama nuestro Señor Jesucristo. Y se me llena la bocota, porque es como Dios ha hablado de la mejor y más contundente manera. Entonces, ¿qué es la Escritura? La Escritura es la revelación por escrito de la palabra de Dios. Te estoy diciendo, la palabra escrita apunta, dirige, señala a la verdadera y auténtica palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Jesús en la parábola y ahora la enseñanza, porque la parábola es un cuento alrededor de la enseñanza, de lo que quiere destacar es esto. Él, como palabra única, suficiente de Dios, está a la disposición de la gente. Pero solamente aquel que se aferra a Él por fe, con esa firmeza de voluntad que estamos llamando carácter, es el que en la adversidad va a mostrar precisamente quién es su Señor y quién es su Salvador. Punto. Por eso en este párrafo está diciendo, va a ser evidente, va a ser evidente. Y me remito a la época histórica esta de persecución, donde si entraban a una casa, y fíjate la violencia, y se llevaban a la gente y la arrastraban porque era cristiana y la llevaban a los leones y a matarlos con los gladiadores, los cobardes lloraban, gritaban, renegaban, pataleaban, se acobardaban. Pero los que tenían bien a Cristo en su corazón, casi te voy a decir, porque sí sucedía, pero como no era necesario, iban por su propio pie, iban por su propio pie. Y hay en el testimonio de la patrística, los escritos de los padres apostólicos, distintos relatos de aquellos que incluso salía la bestia, salía el león en el circo romano,
Y en vez de refugiarse o correr, corrían al animal. A ver, ven animal, destázame, porque lo que quiero es estar en la presencia bendita de mi Salvador. Y si recuerdas el martirio de Esteban en el libro de Hechos, él hasta vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios en su martirio precisamente. ¿Te fijas? De hecho, mártir, el término mártir, en griego quiere decir testimonio. ¿Y por qué ahora se habla de sufrimiento? Martirio es sufrimiento. Ah, porque el que era testigo le costaba la vida, llevaba la piel y la sangre por testificar. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es integral, muchachos. ¿Quién va a mostrar quién es en esta hora de la pandemia, en esta hora de estar encerrado? ¿Quién va a mostrar quién es siendo gentil con su pareja, siendo atento con sus hijos, proveyendo como sea necesario, sin morderse las uñas, sin angustiarse, sin desesperarse? ¿Quién? El que tiene el carácter y lo está mostrando. Y ese carácter viene porque la palabra de Dios, Jesucristo, está entroncado, arraigado en su corazón, de tal manera que puede permanecer de pie en medio del temporal, de la tempestad. De hecho, me gusta esta ilustración que dice que los árboles que están cerca del río, su raíz es pequeña porque ahí está la humedad y reciben el agua, pero son frágiles. Y los que están alejados del río, como tienen que buscar agua, su raíz es mucho más profunda, pero están fuertes por la raíz. La adversidad muestra quién eres. No te forma. Puede que te deforme. Por eso la adversidad muestra quién eres. Y la mejor aplicación que hace de esto la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el párrafo siguiente, cuando van y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están afuera. Y volteando a ver a todos, Jesús les dice, mi familia, con los que tengo parentesco, son, y te parafraseo todo lo que he hablado, los que están mostrando en la adversidad, porque va anexado a la parábola del sembrador. Esta es la enseñanza. La parábola no es la enseñanza, la parábola solo es una ilustración de la enseñanza es esta. ¿Quién es mi familia? Dice nuestro Señor Jesucristo. Los que están arraigados conmigo. Porque oír la palabra de Dios y hacerla, primero es oír con fe la palabra que se predica. Que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si lo confiesas para salvación, Jesucristo está arraigado en tu corazón. ¿Quién es la familia de Jesús? Y permíteme que me incluya. Y es un acto osado, porque no es fácil, como Pedro, ¿verdad? Yo voy contigo a Jerusalén a morir, y le dice Jesús, 3 veces me vas a negar, viejo. No es nada más dictarlo al aire envalentonado, sino es una reacción de vida y de profundidad. ¿Quién tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra divina, arraigado en su corazón de tal manera que la adversidad lo va a hacer que esté firme aunque vengan los vientos y se mueva como los árboles fuertes, pero ahí va a estar, no va a ceder? El que por la palabra escrita llega a la palabra de Dios, a Jesucristo, lo tiene en su corazón y permanece firme. Y no le hace nada las tentaciones demoníacas, como está en el cuento del sembrador, no le hace nada la adversidad de la vida, no le hace nada los placeres de la vida, sino está arraigado en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que te acabo de decir, déjame sintetizarlo en una leyenda urbana de la época de la patrística, de donde no tenemos la seguridad de su historicidad, y menos, como te voy a describir el relato, pero lo daban por un hecho. Lo daban por un hecho. Y es difícil porque aún Pablo, cuando escribe a Roma, no menciona a Pedro. Y decimos que sí, Pedro murió en Roma, pero no tenemos mucha evidencia histórica, ¿eh? Pero bueno, es leyenda urbana que en la patrística la aseguraba.
es esto. Está Nerón en el 64 culpando a los cristianos del incendio de Roma. Si ya los perseguían porque era religio ilícita, ahora por esto del incendio, con más razón, ya los perseguían porque decían que eran caníbales, que se comían a su señor, con esto de, este es mi cuerpo, que eran promiscuos porque entre hermanos se casaban, con eso de que eran hermanos en la fe, y dígate, los romanos que eran peor de inmorales, bueno, en fin, había varias acusaciones y ahora la del incendio. Vámonos contra los cristianos. Entonces salen los cristianos, huyen de Roma. Y entre los que corren y van adelante es el apóstol Pedro. Y entonces dice la leyenda urbana que huyendo ve una figura que va hacia Roma. Y entonces le llama la atención, pues lo que queremos es huir como alguien viene. Y entonces, ya más cerca, ve que es Jesucristo. Ahí te digo que, pero bueno, y entonces le dice, Jesús, Señor, ¿qué haces? Ya habías ascendido, ¿qué estás haciendo aquí de vuelta? Y le dice Jesús, voy a morir en Roma otra vez. ¿Cómo? Están cazando a los cristianos porque nos culpan del incendio. Es que yo me regreso porque nadie se atreve a morir en mi nombre. La leyenda termina allí y el final de la historia es que sin la historiografía de vida, los padres apostólicos y los teólogos afirmamos que Pedro murió en Roma porque cuenta la anécdota que Pedro regresó. No, no vayas tú, voy yo. Y fue crucificado de cabeza porque dijo, no merezco morir igual que mi Salvador. Crucifíquenme de cabeza. Pero se regresó. Entonces yo te estoy diciendo, ¿qué carácter tienes en la pandemia, en el COVID-19? En esto de que la salud, la economía, la familia, las rutinas, la expectativa y tu fe, y tu Dios, y tu Señor, y tu Salvador, y lo que tienes en tu corazón. ¿Qué carácter tienes? Padre, quiero darte gracias porque osadamente me estoy incluyendo junto con quienes me están escuchando y están arraigados en la fe, con tu casa, con tu familia, porque así dijiste tú, que tu parentela éramos los que nos íbamos a quedar contigo, pese a todo, pese a lo bueno y malo que pudiera haber alrededor nuestro, pero que no íbamos a vacilar, que nos íbamos a quedar arraigados contigo, Señor. Entonces, Salvador de nuestra vida, de mi vida, te ruego por todos, que nos des la capacidad y la fortaleza del testimonio y del carácter mostrado, porque vives en nuestros corazones. En algún momento las cosas tendrán que empezar a regresar a la cierta normalidad. Te ruego que tu bendición siempre preceda todo, pero que nuestros corazones están más firmes que nunca para caminar contigo, hacia una rutina nueva que tendrá que marcarse en nuestra sociedad. Pero igual en nuestra iglesia, Señor, y en las demás iglesias, para que pueda haber un retoño de todas tus ovejas con más pasión, con más fuerza, con más fe en tu nombre, como resultado de todo esto. Porque también es una promesa. Para los que te amamos, todo va a ser para bien, incluido este panorama que estamos viviendo. Así quedamos y esperamos, y te pido bendición para todos, por el nombre. Amén y amén, mi Señor Jesucristo. Un placer dirigirme a ustedes.